sea, el proceso de militarización en este país no está empezando, está culminando. López Obrador desfachatadamente nos está diciendo que quiere que sea permanente la militarización de la vida del país. O sea, la Guardia Nacional se creó con un plan para desmilitarizar y construir una fuerza policíaca suficiente a nivel federal, que era la Guardia Nacional. El presidente desoyó todo lo que viene en la Constitución de la creación de un cuerpo civil. No es una propuesta nueva, es una propuesta para mantener la militarización de la seguridad pública que ya existe en México desde hace 15 años y que ha dado pésimos resultados. Yo creo que el presidente cogobierna con el ejército. Yo creo que el ejército le está exigiendo al presidente. Alejandro Madrazo, gracias por conversar con Político MX. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por cubrir este tema tan importante y tan grave en la vida del país. A ver, el presidente ha hablado de que la Guardia Nacional, de mandar un decreto, de tener un decreto en donde la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. De entrada, aquí por supuesto esto ha causado conmoción, ha sido una noticia importante en nuestro país, porque esto implicaría, dicen muchos, comenzar un proceso de militarización. ¿Cómo se recibe esto y qué quiere decir el presidente con esto de que la Guardia Nacional pase a la Sedena? A ver, aquí hay un tema que es importante aclarar, y es que en muchos sentidos lo que el presidente está planteando es hacer permanente y abierto lo que venimos nosotros haciendo desde hace ya mucho tiempo en forma permanente y en forma muy burda, pero haciéndonos pato de que lo estamos haciendo en forma permanente y de que lo estamos haciendo en forma abierta. O sea, el proceso de militarización en este país no está empezando, está culminando. Empezó en los hechos con el despliegue masivo de fuerzas militares por parte de Felipe Calderón al declarar la guerra contra las drogas. Se mantuvo durante todo el periodo de Calderón y se extendió territorialmente en materia de seguridad pública y empezó un proceso de expansión a otras funciones que al principio parecían relacionadas con la seguridad pública, aunque no necesariamente lo eran, y en realidad no lo eran, y me refiero a cosas como, por ejemplo, transferir las capitanías de puerto, primero las capitanías de puerto a la Marina, después de las capitanías de puerto fue, bueno, pues ahora va también la Marina Mercante, y luego, bueno, pues va también la aduana, ¿no? O sea, terminamos al final militarizando todo el comercio marítimo, o sea, militarizando en el sentido de que es la autoridad que rige el comercio marítimo, que rige los puertos, es la Marina. Entonces, hubo ese proceso que se dio también con Calderón y con Peña Nieto de expansión de las funciones más allá de la seguridad pública, pero con Andrés Manuel López Obrador realmente se ha detonado, ¿no? Ya había habido algunas obras públicas hechas por el ejército que no tendrían por qué haber sido hechas por el ejército, por ejemplo, la barda de la refinería de Tula que nunca se construyó, perdón, de Salamanca o de Celaya, no sé, Calderón iba a construir una refinería y nunca construyó la refinería, pero sí le pagó al ejército para que construyera la barda. Bueno, pues esa es una escala de obra pública. Cuando ya le encargas el aeropuerto nuevo, el Tren Maya, el ferrocarril transísmico, ya es otro nivel de juego, ya es la infraestructura estratégica del país que se está poniendo en manos del ejército. Pero no nada más es la seguridad pública y la aduana, las capitanías de puerto, las obras de infraestructura. Ha habido un proceso en el cual se le han ido delegando al ejército otras funciones y se ha ido normalizando la presencia del ejército en nuestra vida pública cotidiana. Las vacunas, por ejemplo, de COVID. O sea, el ejército no es la institución que tiene más experiencia ni necesariamente la mejor organizada para distribuir vacunas, pero se le encargó al ejército la distribución de las vacunas. El combate al sargazo, ¿no? Bueno, pues usar a la Marina para tratar de capturar el sargazo antes de que llegue a las playas. Usar a la Marina para detener a los migrantes en la frontera, perdón, a la Marina, a la Guardia Nacional para detener a los migrantes en la frontera sur. Y luego empieza un proceso que yo creo que nadie tiene todavía plenamente dimensionado, que es que el ejército empezó a actuar como agente libre, ya no bajo las órdenes del Ejecutivo Federal, sino como agente libre empezó a contactar a gobiernos estatales y a gobiernos municipales para hacer obras. ¿Cuántas? No sabemos. ¿Cuáles? Tampoco sabemos. Es muy difícil porque no se informa, pero hay una infinidad, literalmente miles, de convenios firmados entre la Sedena y gobiernos municipales o gobiernos estatales, en los cuales los municipios contratan a la Sedena para hacer la tarea de seguridad pública que le corresponde a los municipios, o los estados
invierten su presupuesto para los bachilleratos en hacer bachilleratos militarizados que ponen en manos del ejército. Entonces, hay un proceso de militarización desde hace 15 años en el país que se planteó una y otra vez. Cada vez que se hace, se dice que es excepcional, que es extraordinario, que es por las circunstancias, pero lo que vemos es que se vuelve permanente. Ya después de 15 años, pues es permanente. Y es en todos los ámbitos de la vida pública y es en todos los niveles de gobierno. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que hasta ahora todos los gobernantes habían pretendido que no violaban el orden constitucional. Decían, no, la seguridad pública no se prohíbe en la Constitución. Bueno, pues la Constitución sí lo prohíbe y es bastante claro y lo prohíbe desde 1857. El artículo 129 constitucional dice clarito, desde 1857, que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse en los cuarteles y dedicarse exclusivamente a cuestiones de disciplina militar, o sea, a entrenarse para poder enfrentar una guerra eventualmente. Bueno, pues a pesar de esa cláusula constitucional, Calderón dijo, no, yo sí puedo desplegar al ejército en forma auxiliar porque, y aquí hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia que me da fundamento. Primero que nada, ninguna tesis de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria más que para los jueces al decidir casos. Entonces, usar una tesis ya es engañoso en sí mismo. Pero bueno, se aventó ese tiro Calderón y el Congreso le reformó la Constitución y puso, en 2008, puso en el artículo 21 constitucional que los cuerpos de seguridad pública tenían que ser civiles. Y entonces empezó Calderón con una campaña de decir, no, es que los militares no hacen seguridad pública, hacen seguridad interior. Y propuso un capítulo de seguridad interior para la Ley de Seguridad Nacional, que el Congreso rechazó. Esa forma de hacerse guaje, de decir, no es seguridad pública, es seguridad interior, la repitió Enrique Peña Nieto. Y entonces Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior. La Corte la declaró inconstitucional. Y entonces López Obrador ahora viene, no, reformamos la Constitución y hacemos una Guardia Nacional Militar. Bueno, pues la oposición le dijo que no, y su partido dijo que no, y el Congreso entero y todos los congresos dijeron no, una Guardia Nacional Civil y policíaca adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es el acuerdo explícito de la Constitución. Bueno, pues hasta en ese entonces siempre había sido como un diálogo en el cual la interpretación del presidente era que no se violaba la Constitución. La diferencia en esta ocasión es que, uno, ya no está diciendo que es excepcional, a pesar de que, pues, ¿quién le va a creer a Calderón que era excepcional el uso del ejército si lo usó durante todo su sexenio? ¿Y quién le va a creer a Peña que era excepcional si lo usó durante todo su sexenio? O sea, pero ellos insistían en que era excepcional. López Obrador desfachatadamente nos está diciendo que quiere que sea permanente la militarización de la vida del país. Y segundo, no está ya teniendo ninguna pretensión de cumplir con la Constitución. La Constitución expresamente dice que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita al ramo de la seguridad pública, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública fue parte del compromiso, de la negociación, del acuerdo constitucional explícito. López Obrador está ya abiertamente diciendo que va a violar a través de un acuerdo ese texto expreso de la Constitución y le está ordenando al ejército que viole la Constitución. Y eso, la permanencia y el violar abiertamente la Constitución y pedirle al ejército que viole abiertamente la Constitución es lo realmente peligroso de esta última ficha en la militarización del país. La militarización del país lleva ya mucho tiempo y está en muchos ámbitos, pero ahora ya es fuera máscaras, va permanente y no importa lo que diga la Constitución. ¿Cuáles son las consecuencias de que la Guardia Nacional entonces ahora vaya a depender de la Sedena? ¿Cuáles son las consecuencias de una militarización? ¿Qué es lo que va a cambiar en el día a día? ¿Por qué no es lo óptimo? A ver, primero, ¿por qué no es óptimo? No es por lo que va a cambiar, sino por lo que no va a cambiar. O sea, la Guardia Nacional se creó con un plan para desmilitarizar y construir una fuerza policíaca suficiente a nivel federal, que era la Guardia Nacional. ¿Ok? El presidente desoyó todo lo que viene en la Constitución de la creación de un cuerpo civil policíaco y todo lo que había en los transitorios sobre un diagnóstico para fortalecer la seguridad pública y las fuerzas de seguridad pública en estados y municipios. ¿Ok? En consecuencia, no hemos hecho la transición hacia la desmilitarización de la seguridad pública. El presidente lo que está diciendo es que ya no la va a hacer y que no tiene pretensiones de hacerla. Y entonces, lo principal y lo más grave es que no va a cambiar la estrategia de seguridad que hemos tenido durante los últimos 15 años y que ha resultado catastrófica. O sea, aquí sí hay que decirlo con todas sus letras. No es una propuesta nueva, es una propuesta para mantener
la militarización de la seguridad pública que ya existe en México desde hace 15 años y que ha dado pésimos resultados. O sea, lo que es increíble es que entre peores resultados ofrece el ejército en la seguridad pública y más violencia tenemos y más crece el control territorial de ciertos cárteles en ciertas zonas, más le apostamos al ejército, pues resulta, y aquí sí ya tenemos estudios pues, durante 15 años y datos, y lo que no sabíamos en 2006, hoy sí lo sabemos, es que el uso de las Fuerzas Armadas es el principal detonante de la violencia en este país. O sea, las Fuerzas Armadas no saben hacer tareas de seguridad pública porque no se les entrenó, capacitó, organizó, diseñó para hacer tareas de seguridad pública. La seguridad pública tiene que ver con prevención y trabajo con las comunidades, tiene que ver con investigación, tiene que ver con la labor cotidiana policíaca del día a día, de infracciones administrativas, de delitos a la propiedad concreta. Para eso no se creó el ejército. El ejército se diseñó y se creó para pelear guerras. Lo que saben hacer es matar a un enemigo. No saben detener a un delincuente, no saben investigar un delito. Lo que saben es matar al enemigo y controlar un territorio. Y controlar un territorio en un tiempo y luego irse. Y eso lo que genera es enorme inestabilidad en los cuerpos policíacos. O sea, parte de lo que hemos visto a lo largo de estos 15 años es un deterioro de las policías porque les estamos quitando presupuesto para dárselo al ejército y porque además estamos metiendo al ejército a hacer su trabajo y desplazándolas. Y entonces ha empeorado la policía y en consecuencia ha empeorado la seguridad pública. Y el ejército no puede proveer seguridad pública porque no sabe cómo hacerlo. Es como si a un abogado le dijeras ahora ocúpate de la economía, o como si a un veterinario le dijeras ahora aviéntate una cirugía de cerebro. Pues no vas a saber cómo hacerlo. ¿Por qué está haciendo esto el presidente desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que quiere a futuro o por qué está tomando estas decisiones? Yo te voy a ser muy honesto. Me preocupó mucho cuando el presidente anunció la creación de una Guardia Nacional Militar porque implicó una voltereta de 180 grados con el discurso que él había manejado en la campaña. Se le hablaba de abrazos no balazos, su secretario de Seguridad Pública anunciado que era Durazo en ese momento, se hablaba de desmilitarizar en no más de 3 años. Él habló en un momento de regresar al ejército a los cuarteles rápidamente en 6 meses. O sea, teníamos un presidente que ganó una elección con una mayoría pues, arrolladora, pero que tenía 2 principales propuestas de campaña. Uno era el combate a la corrupción y otro era el cambiar la estrategia de seguridad por una menos militarista y que se construyera más desde un trabajo social. Bueno, pues antes de tomar posesión, cambió 180 grados y se volvió el más militarista de todos. Ese cambio se dio en una reunión que él tuvo con el general Cienfuegos, cuando el general Cienfuegos todavía era secretario y él era presidente electo, si mal no recuerdo, en septiembre de 2018. Entró a esa reunión diciendo abrazos no balazos y salió de esa reunión diciendo ejército es el pueblo uniformado. Yo tengo que decirlo con todas sus letras, yo creo que el presidente cogobierna con el ejército. Yo creo que el ejército le está exigiendo al presidente que haga lo que está haciendo el presidente, porque el presidente no gana nada con aventarse el tiro de salir del closet y decir que va a violar la Constitución. Al contrario, se expone a las críticas de ser un presidente que juró cumplir la Constitución y que ahora le está violando. Para el presidente no tiene ningún sentido, porque aparte, como él lo dijo, y aparte esa es una confesión de parte, operativamente la Guardia Nacional ya se le entregó a la Sedena. Este cambio lo que es formalizar lo que de hecho ya hicieron. Y es la cantaleta de siempre. Es, no me gusta la Constitución y no me gusta la ley, violo la ley, violo la Constitución. Y ya cuando se acostumbran ustedes a que la viole yo, entonces les pido que cambien la ley, que cambien la Constitución para que se adecue a lo que yo estoy haciendo en los hechos. Entonces él ya confesó que está violando la Constitución, dándole el mando operativo a la Secretaría de Defensa Nacional. En términos operativos no va a cambiar nada. Lo que está cambiando, o lo que cambiaría, es que seguramente en la Sedena creen que les va a dar protección jurídica el tener un acuerdo presidencial que de alguna forma les avale lo que hasta ahorita había sido una simulación, la simulación de que están creando una Guardia Nacional Civil y Policíaca, como dice la Constitución, en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando en realidad la han creado en la Secretaría de la Defensa. Entonces, el ejército lo que quiere es respaldo jurídico, porque sabe que ha estado actuando ilegalmente todos estos años. El problema que tienen es que pues un acuerdo presidencial es un respaldo jurídico muy débil.
Ahora sí que un acuerdo se revoca con otro acuerdo. No hay, y aparte, en violación de la Constitución, cuando es el texto expreso de la Constitución, es muy poco lo que se va a proteger. Pero yo creo que ellos creen que así van a estar más cubiertos y se lo están exigiendo al presidente. El presidente, yo creo que, y ahí sí no entiendo, y ahí sí hay una gran pregunta interrogante, si le tienen un expediente al presidente mismo, si lo convencieron de que no se puede gobernar si no es con el ejército y a través del ejército. O sea, ¿cuáles son los motivos del presidente para esta militarización? No me los explico. Si algún presidente tuvo la fuerza política, la legitimidad democrática para hacer respetar la Constitución y volver a meter al ejército en sus casillas, fue él. El que no lo haya hecho me dice que el ejército le tiene algo o lo tiene ya totalmente convencido y comiendo de su mano. Qué interesante este ángulo que nos platicas, porque es algo que muy pocos han considerado. Desde tu punto de vista, entonces, esto podría emanar desde el mismo ejército y estar ejerciendo presión ante el co-gobernar, como lo dices. ¿Qué ganaría el ejército? Yo estoy convencido que hay un grupo dentro de la cúpula del ejército que lleva décadas sosteniendo e impulsando una política de militarización de la vida pública nacional. Lo hemos visto una y otra vez en las iniciativas de ley. 3 partidos distintos, 3 presidentes distintos, 3 gobiernos muy distintos, pero siempre la redacción de las propuestas legislativas es igual. Se reconoce la misma pluma. O sea, el capítulo de seguridad interior de la Ley de Seguridad Nacional que propuso Felipe Calderón, la Ley de Seguridad Interior que propuso Peña Nieto y la Guardia Nacional que propuso López Obrador fueron escritos por la misma pluma. De revisar las iniciativas legislativas, yo estoy convencido que ese impulso viene de una cúpula del ejército. Ahora, ¿qué gana el ejército? 2 cosas muy importantes. A lo largo de estos años hemos visto al ejército crecer enormemente en 2 sentidos. Primero, tiene mucho mayor presencia y está normalizado su actuar en la sociedad. En México era un país en el que no estábamos acostumbrados a ver a un militar con arma larga patrullando las calles. Yo recuerdo la primera vez que visité Colombia en el 2006, para mí fue un shock ver a militares con armas largas en las calles. En México nunca se había visto eso. Ahora estamos acostumbrados, es la normalidad ver a gente armada con armas largas, ver a convoyes con gente con armas largas apuntando. Se ha normalizado la presencia del ejército. Le hemos aceptado a pesar de que es inconstitucional y a pesar de que siempre se prendía que era excepcional. Segundo, y esto es bien, entonces políticamente y socialmente la presencia del ejército ha crecido. Segundo, el presupuesto del ejército ha crecido enormemente. Se ha por lo menos cuadruplicado el presupuesto directamente otorgado a la Sedena por el gobierno federal, pero además hay un universo de dinero de las bolsas que son oficialmente asignadas a los estados y a los municipios o a otras áreas del gobierno federal, y que después el gobierno federal contrata al ejército para construir esto, para prestar este servicio, para hacer esto, lo otro, para construir el Tren Maya, y es un caudal de dinero que yo creo que ni el propio presidente tiene claro, porque yo creo que el ejército no le reporta al presidente todos los convenios que va y hace con los municipios y con los estados, y que se está jalando presupuesto municipal y estatal. Entonces hay mucho presupuesto por medio, hay mucho dinero. Ahora ya con las empresas Olmeca, Maya Azteca, para operar el aeropuerto y para operar el Tren Maya, ya no solo hay dinero presupuestal, sino va a haber pues autonomía financiera, porque estas son empresas que van a generar dinero que no van a pasar por el control fiscal normal. Y acuérdate que el ejército es el más opaco de todos los segmentos del gobierno. No le rinden cuentas a nadie. Es más, ni siquiera rinden cuentas del dinero que gastan del presupuesto. Hay una manifestación de impacto que tienen que hacer todas las entidades que gastan el presupuesto y que le tienen que decir a Hacienda: me gasté tantos pesos y tuvo este impacto. Pero una de las cosas que hemos encontrado es que año con año se le exime a la Sedena de presentar esos informes de impacto presupuestal. Entonces hay mucho dinero de por medio. Ahora también hay corrientes políticas que dicen esto huele a golpe de Estado. ¿Tú qué también ves esto? A ver, es un golpe de Estado en el sentido de que es una violación abierta a la Constitución y la voluntad del presidente se está imponiendo por encima del orden constitucional. En ese sentido, ya estamos ante un golpe de Estado, en el sentido de que el presidente va a gobernar por fuera del régimen constitucional en el cual fue electo y sin que ese régimen constitucional se modifique. Entonces, en ese sentido ya estamos en golpe de Estado. No estamos en un golpe de Estado como tenemos en la cabeza el golpe de Estado que Pinochet, ¿no? Llega el ejército,
ataca a la casa presidencial, muere el presidente y entonces toma control del gobierno. No, se ha sofisticado mucho más el tipo de influencia política que el ejército busca. No necesita tener a un presidente militar. Es más, le conviene tener un presidente civil siempre y cuando, pues, la aduana, la educación, el sargazo, las vacunas, la seguridad pública, la construcción de infraestructura, las capitanías de puerto, la marina mercante y un listado de más de 200 funciones más esté en sus manos y los presupuestos de esas funciones públicas estén en sus manos. Entonces, yo creo que sí tenemos que hablar de un golpe constitucional, en el sentido de que lo que no se está quitando o removiendo al presidente democráticamente electo, está quitando o removiendo a la Constitución democráticamente pactada. Y en ese sentido sí tenemos que hablar de un golpe de Estado. ¿Cómo está el balance en cifras de aceptación tanto de las policías, que sí están de alguna manera adiestradas para el tema de la prevención, y el tema de la aceptación del ejército en donde opera, y que también tenemos un historial de abusos por parte de las zonas en donde se ha muchas veces instalado el ejército? Ha pasado también con algunos mandos de las policías preventivas. El balance, ¿qué reportes ha habido más de soldados, de policías en cuanto a violación de derechos humanos? Mira, tenemos rampante violación de derechos humanos en ambos casos y que ha crecido para ambos cuerpos en la medida en que los cuerpos actúan juntos. O sea, la policía ha violado más derechos humanos desde que hace operativos bajo la coordinación del ejército, y el ejército ha violado más derechos humanos desde que hace esos operativos y coordina esos operativos. Entonces, el balance en términos de violación de derechos humanos y de violencia ejercida por los actores estatales contra civiles, muchas veces como daño colateral, pero para los cuales no tienen ninguna prueba de nada y nomás se les chispó, se les salió la bala, es exponencial como ha crecido esa violencia. Ahora, el balance en términos de qué tan populares son las instituciones. Esa es una pregunta muy interesante y muy importante. El ejército sigue siendo una de las instituciones más respetadas en nuestro país y la policía una de las menos respetadas. Eso, por supuesto, tiene que ver mucho con imagen. A la policía pues no le pagamos ni para estar bien vestida ni para estar bien formada, y entonces en la medida en la que no les paguemos o hagamos como que les pagamos y no les pagamos ni para la gasolina, pues ellos van a hacer como que trabajan y no van a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, tiene mucho desprestigio nuestra policía, en gran medida por decisión política de los gobernantes de no darle los recursos a la policía. Ahora, el ejército tiene muy buena imagen, pero hay dos cosas que es importante tomar en cuenta, y siempre el presidente cita: no, el ejército tiene popularidad y entonces por eso la gente quiere al ejército. Ojo, cuando tú haces encuestas más sofisticadas, y en el CID de Región Centro, el programa de política de drogas, acabamos de hacer una muy interesante, y empiezas a hacer preguntas diferenciadas. Entonces, a ver, ¿qué opinión tiene el ejército? Muy buena, 60-65% tiene una opinión positiva del ejército. Muy bien. Y luego les muestras una foto del ejército trabajando en, por ejemplo, rescatar a gente en el terremoto. ¿Qué opinión tiene el ejército? Crece, 75-80% positiva. Pero después les pones una foto del ejército haciendo un retén y parando a civiles en la carretera, y ¡pum!, se desploma a 30%. Entonces, la apreciación del ejército no es monolítica, depende de qué funciones cumple. Y las funciones de apoyo en desastres naturales es sumamente aceptado. Las funciones de seguridad pública es mucho menos aceptado. Y hay un segundo elemento que hay que tomar en cuenta. La aceptación del ejército, la opinión positiva del ejército, ahí sí global, esa medición la más cruda y la que menos sirve, que es global, qué impresión tienes de la institución, ha caído algo así como 20 puntos porcentuales en los últimos 15 años. En la medida en la que usamos al ejército en la seguridad pública, la opinión pública del ejército ha disminuido. Sigue siendo alta, como también es alta de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sus bajones cuando les preguntas por temas como la pederastia, por ejemplo. Pero en general la Iglesia Católica sigue teniendo una buena imagen pública. Bueno, pues el ejército en general también tiene una imagen pública. Así va a ser siempre en todos los países. Lo importante es preguntarnos cuál ha sido el impacto de su uso cotidiano en la seguridad pública a lo largo de estos años. Y ahí ha caído la aceptación de la Sedena y del ejército, y va a seguir cayendo en la medida en la que se sigue utilizando. Y eso es muy peligroso, porque cuando crucemos el umbral del 50%, ya estamos como el 60%, empezamos como aceptación de 80%, ahorita estamos como en de 60% en esa global. Cuando baje de 50 se pone peligrosa la cosa. Y sobre todo, y esto es importante, tenemos que empezar a calibrar si el ejército tiene buena imagen, pero después hay que pensar
para qué usamos al ejército y qué opina la gente de los usos específicos del ejército para la aduana o para el rescate. Es muy distinto apoyar en un terremoto o apoyar en vacunación que estar echando bala en las calles y deteniendo a la gente en las calles. Entonces, pues sí, el ejército es una institución popular, pero no porque sea popular vamos a dejarles el gobierno. O sea, perdón, puede ser que haya un cantante muy popular, no porque sea popular vamos a encargarle la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Cultura. O sea, la popularidad no implica competencia para poder cumplir la función pública que se requiere cumplir. Y si algo ha demostrado a lo largo de los últimos 15 años el ejército, es que es fundamentalmente incompetente para realizar tareas de seguridad pública. Porque no solo no ha mejorado la seguridad pública desde que el ejército participa, sino que ha empeorado gravemente. Y hoy en día tenemos estudios ya muy confiables que además nos permiten calibrar qué tanto deteriora en un municipio específico la seguridad y la tranquilidad cuando interviene el ejército. Y en promedio, te doy un ejemplo, en promedio los homicidios se incrementan en el mediano plazo en 9% cada vez que hay un tiroteo en el que participa el ejército, que es 50% más de la inseguridad que cuando la policía participa en un tiroteo. ¿Cuál es el mensaje aquí entonces para las policías? Como el mensaje indirectamente, ¿no? Al ver que cada vez el ejército tiene mucho más peso, que tiene mucho más campo de acción ya y que se verían disminuidas la autoridad. Los policías han venido siendo disminuidos, vituperados, vejados y tratados como delincuentes desde que el ejército participa en las tareas de seguridad pública. Hemos destruido a nuestras policías. Andaban mal muchas de ellas, pero teníamos muchas policías. Hay policías que funcionan muy bien, hay policías que funcionan medianamente bien, hay policías que funcionan muy mal, hay policías que no existen. A todas ellas, en el discurso oficial, las han encajonado en el no sirven y quieren tirarlas a la basura. Y lo que tenemos que estar haciendo es registrando los casos de éxito de policías que sí funcionan a nivel municipal, a nivel estatal, incluso de áreas de la Policía Federal que hoy están desapareciendo. Primero migraron a la Guardia Nacional y hoy le están desapareciendo, que sí funcionaban y estaban capacitadas. Entonces, este mensaje general a las policías de ustedes no vale nada y ustedes presumimos que son delincuentes, ha destruido a nuestras policías, y no solo a las policías, ha destruido también a los gobiernos municipales y estatales, porque hay que decirlo, la mayor parte de los municipios, sobre todo los más pequeños, su principal función es la de policía. Y cuando llegas y les quitas el presupuesto a las policías, o les suprimes a sus policías, o les subordinas a sus policías al ejército, lo que estás haciendo es subordinando y suprimiendo a los gobiernos municipales de los gobiernos locales. La militarización ha sido una herramienta de centralización política como no habíamos visto pues desde la época del porfiriato, yo creo. ¿Quiénes tienen más denuncias por violación a los derechos humanos, decíamos? Y ya lo habíamos tocado este tema en cuanto a la corrupción. Las diferencias... A ver, depende cómo lo contabilices. Si vas a contabilizar a la Guardia Nacional como parte del ejército, como operativamente funciona, bueno, pues ahí crece la parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos un grave problema de violación de derechos humanos en policías y en militares. Gravísimo en ambos casos. Y sobre todo, ahí te voy a decir una cosa, las cifras de denuncias son muy engañosas. O sea, ¿quién es el valiente que después de que te detienen y te torturan vas a ir a denunciar al policía o al militar que te torturó? Son muy pocos de los que sufren en manos de nuestras autoridades quienes van y denuncian. Así que me parece que la pregunta pertinente no es quién tiene más denuncias, es vamos a ver los resultados concretos del actuar del ejército en datos de violencia. ¿Han subido o han bajado los homicidios desde que empezó a participar el ejército? En los operativos en los que participa el ejército, ¿hay más homicidios después o menos homicidios que en los que solo participa la policía? Y ahí sí te puedo decir sin ninguna duda, crece más la violencia cuando participan las Fuerzas Armadas. En promedio, 50% más. Cada vez que hay un operativo militar, el crecimiento, te voy a dar los datos, nos perdemos en datos y a veces no sé, pero es la mitad más. Cuando solo es la policía la que participa en un tiroteo, en un operativo, en promedio crecen 6% los homicidios en ese municipio en los siguientes 3 meses. Cuando participan las Fuerzas Armadas, Marina o Ejército, crecen 8%, o sea, de 6 a 8. Pero cuando es específicamente el Ejército, o sea, la Sedena, crece 9%, o sea, 50% más que si son las policías. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué resultados nos ofrece el Ejército después de 15 años de militarización de la seguridad pública, que ahora
le demos permanentemente la tarea de seguridad pública a pesar de que eso viola la Constitución. Perdón, pero yo no veo los resultados por ningún lado. Yo no veo a un país más seguro desde que tenemos a los militares desplegados. Y tenemos a los militares de facto desplegados en este país desde hace 15 años. Yo veo un país mucho más inseguro y además un país debilitado institucionalmente en dos vías. Primero, está cada vez más centralizado y sometido al presidente porque tienen postrados a los gobiernos municipales y estatales porque no les quitan presupuesto. Desapareció el presupuesto de apoyo a seguridad pública municipal, digo, eso hay que decirlo, ¿no? Y entonces está mucho más centralizado y eso hace que pueda ser mucho más autoritario el gobierno. Y segundo, yo creo que es muy delicado que nos acostumbremos y que normalicemos y que oigamos al presidente hablar de violar la Constitución abiertamente y pedirle al ejército que la viole abiertamente y nos parezca normal y tengamos una discusión nacional sobre si violar la Constitución o no. Perdón, en el momento en el que violamos la Constitución, entonces ya no hay reglas. Y cuando ya no hay reglas, entonces el más poderoso es el que impone su voluntad. Y eso es lo que está haciendo el presidente. El presidente se sabe el político más poderoso y está imponiendo su voluntad. Y no está respetando las reglas del juego. Y eso es la receta para la destrucción de la comunidad política. Entonces, por eso sí es importante tomarnos en serio las acusaciones de golpismo. Porque esta es la piedra de toque de la militarización del país y al mismo tiempo es el salir del closet de que lo que estamos haciendo y el proyecto político en el que estamos embarcados es la de subordinar la ley y la Constitución a la voluntad presidencial. Esto es lo que se anuncia, es la versión más presidencialista en la historia del país desde la época de oro del PRI. Y eso es muy delicado porque entonces, pues de alguna forma, el gobierno con mayor respaldo democrático de la historia está siendo el enterrador de los pactos que nos permitieron tener gobiernos democráticos en este país. Está destruyéndose el pacto democrático al invitarse al ejército a violar la Constitución. Es un tema muy amplio, Alejandro. Te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros para Político. Y si nos permites, pues vamos a seguir imponiendo contigo estos temas porque por lo que vimos todavía hoy en la mañanera va a dar todavía para un buen tiempo más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por cubrir este tema que es muy delicado. La militarización lleva 15 años y creo que no nos hemos tomado con seriedad las alarmas que se han prendido. Creo que hay que tomármelo con seriedad y en ese sentido es muy importante el papel que ustedes hacen, así que gracias a ustedes. Gracias.